clase. Perfecto, ya se está grabando. El otro día estábamos en esta parte, ¿no? Quedamos en esto. Muy bien. Fíjense que ya terminamos la planilla de sueldo, ¿verdad? Ya terminamos la famosa planilla de sueldo hasta el líquido pagable. ¿Sí o no? Lo único que nos faltaba era el tema del descuento impositivo, ¿se acuerdan? De lo que les comenté, el famoso RCIVA, ¿no? Que este cálculo hay que hacerlo necesariamente en otra planilla, ¿no? No se lo puede calcular de manera sencilla. Hay que hacer una planilla adicional, ¿ya? Y con eso recién quedaría terminada nuestra planilla de sueldo, ¿ya? Entonces, para poder hacer esa planilla tributaria, nosotros necesitamos algunos datos de esta planilla de sueldo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuáles? Para empezar, el total ganado, esto que está con verde, ¿ya? El total ganado y el total descuentos de ley. Entonces, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Les quiero decir de que para empezar la planilla tributaria necesitamos tener esas dos columnas listas, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a ir a la planilla del RCIVA, que fíjense, empieza de esta manera, ¿no? Primero, ya saben, ¿no? Cómo les enseñé a copiar datos de la otra planilla, ponemos un igual, nos vamos a la planilla de sueldo y ponemos el código. Ahí está. Listo. El nombre completo, igual. Ya saben, esto es para no estar copiando, ¿no? Ahí está. Y lo que les decía, el sueldo neto. El sueldo neto, jóvenes, escuchen bien, el sueldo neto es la resta del total ganado menos los aportes a la AFP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner un igual y seleccionar esas dos columnas. El total ganado que está ahí, fíjense, le doy un clic al total ganado menos el total descuento de ley. ¿Ya? ¿Qué es la sumatoria? Fíjense, pero ¿qué son los descuentos de ley? Es la sumatoria de todos los aportes a la AFP, ¿verdad? Entonces, aquí solo estoy haciendo una resta. El total ganado menos el total descuento de ley. Perfecto. Y lo arrastro. Ahí está. Hice una resta, ¿ya? Como pueden ver la fórmula de la planilla de sueldo, resté el total ganado menos el total descuentos de ley, ¿ya? Muy bien. Y aquí al ladito, fíjense que dice mínimo no imponible, ¿verdad? El mínimo no imponible, escuchen bien, el mínimo no imponible son 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces yo hago igual, aquí abajo está mi salario mínimo nacional, ¿lo ven? ¿Lo vieron? Sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Entonces selecciono ese salario mínimo nacional y lo multiplico por 2. Entonces aquí son 2 salarios mínimos nacionales. Ahí lo voy a colocar así ya. Bien, y lo arrastro, ¿no? Pero para arrastrar, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que me salió puro cero. Antes de arrastrar, ¿qué tengo que hacer? Fijarlo. Fijar el salario mínimo nacional. Ya lo fijé con F4, ¿verdad? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la base imponible. ¿Ya? La columna que dice base imponible. Ahí está, ¿la ven ahí? Entonces, ahí es una resta del sueldo neto menos
estos dos salarios mínimos nacionales que están al ladito. Solamente resto, ¿ya? Esa es la base imponible y arrastro. Perfecto. Entonces, la base imponible, jóvenes, es el monto que voy a tomar en cuenta para calcular el impuesto, ¿ya? Es como por decir el precio de venta facturado, digamos, ¿no? Del precio de venta facturado yo calculo el débito fiscal y el IT. En este caso, de esa base imponible, que es la resta del sueldo neto menos los dos salarios mínimos nacionales, a esa diferencia se le llama base imponible, que es el monto que voy a tomar en cuenta para calcular mi RCIVA. Entonces ya tengo ese monto ahí y hago esa multiplicación, ¿verdad? La base imponible por ese 13% que dice ahí arriba y lo congelo, ¿no? O lo fijo para que cuando arrastre pueda arrastrar sin ningún problema. Muy bien. Ahora aquí al ladito dice formulario 110 de septiembre. ¿Ya? ¿Qué era lo que le decía el otro día? ¿Qué era lo que le decía el otro día del famoso formulario 110? A ver, que alguien me responda. ¿Dónde van las facturas para poder completar su paseo? Ya. Sí. Es el formulario donde registramos todas nuestras facturas de compra. ¿Ya? Y el cual nos sirve para poder descargarnos ante la empresa para que no nos descuenten el impuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que les decía el otro día, jóvenes, no tienen que olvidarse. ¿Ya? El formulario 110 sirve para poder anotar todas nuestras facturas de compra que hicimos como trabajadores. Lo que compramos en la farmacia, en el supermercado, en alguna tienda, en algún lugar. Todas las facturas que nosotros podamos pedir, las guardamos y después las rellenamos en este formulario 110. Una vez llenamos el formulario 110, conjuntamente con las facturas originales, las presentamos a la empresa, ¿ya? ¿Y por qué las presentamos a la empresa? Porque la empresa después todas esas facturas que nosotros entreguemos con nuestro formulario 110, ¿verdad? Lo envía digitalmente a impuestos internos. Digitalmente lo remite a impuestos internos. ¿Ya? Hace una consolidación de todos los formularios 110 para que de esta manera no se le descuente a los trabajadores y tengan el respaldo ellos de que los trabajadores presentaron sus facturas de descargo. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que hasta esta columna que dice RCIVA, hasta esta columna que dice RCIVA, fíjense que para el primer trabajador, para Paola Paredes, miren, por ejemplo, tiene 1.617 bolivianos para que se le descuente de impuestos. ¿Ya? Y la empresa actúa como agente de retención. La empresa le descuenta. Antes de pagarle su sueldo, Raki le descuenta. ¿Ya? En el caso de que esta persona no tenga facturas para poder descargarse. Entonces, ¿y qué es lo que hace la empresa con todas las facturas que presentan los trabajadores? Hace un cuadrito aparte donde va acumulando todo lo que el trabajador presenta, ¿ya? Y eso nosotros, ese dato lo tenemos, por eso voy a colocar un igual en esta planilla adicional, en la última columna, que dice crédito fiscal, formulario 110, en el mes de septiembre, estos trabajadores presentaron todas estas facturas de aquí. Fíjense que no todos presentan, ¿no? Sucede que algunos se olvidan pedir factura, otros se olvidan hacer su formulario. Entonces, por más de que uno tenga la factura, si no llena el formulario,
no sirve de nada. ¿Por qué? Porque a la empresa hay que llenar el formulario y presentar con la factura, ¿ya? Ese es el mecanismo de descargo que tenemos nosotros como trabajadores, ¿ya? En el primer caso, fíjense que esta señora presentó 1.200 en el formulario 110 a su favor, la otra persona 400 y los otros dos presentaron 0, o sea que no presentaron formulario, no declararon ni una factura de compra, ¿ya? Bien, ¿qué más dice? 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Es lo que les decía el otro día, por ejemplo, ¿no? Que también el Estado de alguna manera le ayuda al trabajador asumiendo de que no todas sus compras las va a realizar en el mercado formal, sino también que las puede realizar en el mercado informal, como en los mercados, por ejemplo, donde no están obligados a emitir factura. Entonces, para eso el Estado dice, bueno, se les va a ayudar con el 13% de dos salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros multiplicamos estos 4.244 que ven aquí, que ya eso es, ahí tenemos 2 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Lo multiplicamos por el 13% que está ahí arribita congelado. Ahí está. Listo. Ahora sí, fíjense, en el caso del primer trabajador, ¿verdad? ¿Qué es lo que el trabajador tiene? Si pueden apreciar. Tiene esto que está con verde, que es el impuesto que tiene que pagar. Y a su favor tiene las facturas que presentó y aparte tiene el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, si ustedes suman lo que tiene a su favor y restan lo que tiene que pagar de impuestos, ¿cuál es mayor? ¿Lo que tiene a su favor o lo que tiene que pagar de impuestos? A ver, sumen los Lo dos que tiene a amarillos. su Lo que tiene a su favor. A favor. Perfecto, a favor. Entonces, por ejemplo, 1.200 más 500 son 1.700. Menos 1.600 le quedaría unos 100 pesos a su favor, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí. Bien, y Sí, eso sí. es lo que nosotros tenemos que tratar de que se haga en una sola fórmula, ¿ya? Para que no estemos haciendo manualmente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos esa fórmula? Porque no es correcto que yo diga, a ver, mentalmente, es a favor del empleador. Entonces yo diga 1.200 más 551 menos 1.617. A su favor tanto. En el segundo caso, igual, a favor del trabajador. ¿En qué caso es a favor del fisco? En este caso de aquí. Entonces, no es correcto que yo diga 1.246.89 menos 600 y menos 551. Este sí es a favor del fisco. Imagínense si yo voy haciendo manualmente, con seguridad que me voy a equivocar, ¿verdad? Entonces, para eso hay fórmulas que ustedes pueden aplicar, donde ustedes le digan a la computadora de que si el saldo, el impuesto es mayor que esas dos columnas amarillas, entonces que le haga una resta, fíjense. Para eso vamos a hacer la fórmula. Igual si este saldo acá, ya, si el impuesto, ¿no es? Fuera mayor que esta celda más esta otra celda acá, o sea, las dos columnas que tiene a su favor el trabajador, entonces le decimos a la computadora, si fuera así, si es que fuera mayor, el verde, si fuera mayor que esos dos amarillos, entonces que me haga una resta. Ese verde, que es el 13%, menos el formulario 110 y menos los dos salarios mínimos nacionales. Caso contrario, 0. Si es que no fuera mayor, que me ponga un 0. Porque aquí solamente quiero que me aparezcan los saldos que son a favor del fisco.
Solamente quiero que me aparezcan los montos donde la columna verde es mayor que la sumatoria de los otros dos. Si es que no fuera así, le pido que me aparezca un cerople. Mm, Ya, ahí con guioncito voy a colocar los ceros para que se pueda diferenciar con más facilidad. Fíjense entonces que gracias a esa fórmula ya yo no tengo que estar mirando uno por uno y viendo, a ver, este aquí, este allá, este aquí, este allá. ¿Sí o no? Y lo mismo hago para la otra. Igual sí. Si la sumatoria, porque para que sea a favor del empleado, ¿verdad? Si para que sea a favor del empleado, entonces yo tengo que pedir que se cumpla la siguiente condición. Si este crédito fiscal del formulario 110 más este crédito fiscal de los dos salarios mínimos nacionales fueran mayor que ese impuesto de ahí, ¿verdad? Si fuera así, entonces que me sume el formulario 110 más ese 13% de ahí y que reste ese verde que es que es el 13% del impuesto. Caso contrario, 0. Y fíjense que al hacer esa fórmula y cuando yo arrastre, me hace una selección de cuál es mayor que el impuesto y en ese caso me hace la resta. Caso contrario, me coloca un 0. Y fíjense que tiene que cumplirse la condición a la perfección. Como pueden ver, si está a favor del empleado, ¿verdad? No puede estar también a favor del fisco. Si aquí tiene valor, en el otro lado tiene que tener 0. Y si aquí tiene valor, en el otro lado tiene que tener 0. Tiene que estar en una de las dos columnas, ¿sí o no? No puede estar en las dos columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que las fórmulas que nosotros estamos aprendiendo, las podemos ir colocando, ¿verdad? En cada caso. Cosa que nos permita mejorar nuestro trabajo, ¿verdad? Y son fórmulas sencillas, fíjense que ustedes pueden aplicar, como pueden ver ahí, y les va a ser de muchísima utilidad, ¿ya? A veces uno dice, pucha, esto tengo que hacerlo manualmente porque la computadora no piensa por mí. ¿Mm? Porque aquí yo tengo que analizar, digamos, cuál es mayor que cuál. Y si fuera así, entonces quiero que me haga una resta. Y en el otro lado, quiero que me haga lo mismo, pero a lo contrario. Entonces, eso es manualmente, esto es para nosotros. No. Fíjense que con fórmulas tan simples nosotros podemos decirle a la computadora que haga el análisis y que haga la operación. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿cómo le hizo para ponerle el guioncito en vez que 0? Al guioncito. Bien, eso está aquí, fíjense, lo voy a hacer de nuevo. Voy a seleccionar este poquito de acá. Ahí. Tienen este formato que dice estilo millares. En ese formato estilo millares, los ceros me los pone como guión. En cambio, si escojo, por decir aquí en esta pestaña, estilo número, fíjense que sale diferente. Le voy a dar ahí, estilo número, ¿no? Número normal, sale con 0, ¿sí o no? En cambio, si lo selecciono y le doy aquí donde están esos 3 ceros, que dice estilo millares, los ceros los convierte en guioncitos. mm, Que se ve mejor, digamos, ¿no? Para no estar mirando muchos ceros ahí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta respecto a la fórmula? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el objetivo de cómo pueden plantearse las fórmulas, no? Sí. Bien. Y fíjense que con fórmulas tan simples ustedes pueden ayudarse bastante en el trabajo, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos? Crédito mes anterior. Eso que dice crédito fiscal del mes anterior, lo jalamos de la planilla adicional. Pero ¿qué es? Es importante que ustedes sepan.
Sucede que cuando nosotros vamos presentando nuestra factura y cuando presentamos todo el tiempo, todos los meses factura, entonces en algunas ocasiones vamos quedando con saldos a nuestro favor. Como en este caso, fíjense, esto que dice saldo a favor del empleado, ¿verdad? Ahí lo coloré con anaranjado. Eso que dice saldo a favor del empleado, ¿qué quiere decir? A ver, quiere decir de que este trabajador no va a pagar impuestos. Por eso dice a favor del empleado. Quiere decir que no va a pagar impuestos y más bien tiene un saldo a su favor. ¿Ya? Tiene un saldo a favor en este mes que para el siguiente mes igual no se lo pierde, lo sigue acumulando. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo con esto que dice crédito fiscal del mes anterior. Es su acumulado del anterior mes. ¿Ya? Entonces, ¿eso de dónde lo sacamos? Igual de la planilla adicional. Aquí dice saldo crédito fiscal del mes anterior. Ahí está. Esos 300 pesos del primer trabajador. Enter. Y lo arrastro. Fíjense que no habían sido muchos los que tienen saldo de crédito fiscal acumulado. Solo tienen 1, 2, 3, 4. Solo tienen 4 personas. Ahí está. Mejor se ve ahí. Bien. Y como en todo se tiene que actualizar. ¿Ya? Para impuestos internos nosotros los impuestos de manera permanente se actualizan, ya sea a favor de nosotros o a favor del fisco. En este caso, este crédito fiscal que dice mes anterior lo tengo que actualizar en base a la UFB. Ya, como ya saben, igual que los activos fijos, ¿no? A ver, ayúdenme con la fórmula. Igual, voy a abrir dos paréntesis. Tengo que trabajar con las UFB, ¿sí o no? Sí. Ahí está. UFB final. ¿Qué más? UFB inicial. Dividido, ¿no? Primero, Sobre UFB inicial, sobre UFB menos 1. menos, ya, hasta ahí Mm, quiero que me haga solamente la división, ¿sí o no? Hasta ahí me hace Sí. la división y tengo que cerrar el paréntesis. Ya tengo que cerrar el paréntesis para que hasta ahí primero divida y después ese resultado menos 1, que reste ese menos 1. Si no, se me va a chipar mis números. Tengo que acostumbrarme a separar con paréntesis cuando hago así operaciones mezcladas. Cierro el paréntesis y pongo menos 1 y cierro paréntesis y recién todo eso que multiplique por este de acá, por el Por la crédito cara. exacto, por el crédito fiscal del mes anterior, pues no, ¿eh? Si mi anterior mes tuve 300 de crédito fiscal a mi favor, de saldo, eso lo tengo que actualizar. Por eso lo multiplico por 300. Ahí está. Antes de arrastrar, ¿qué tengo que hacer? Fijarlo. Fijar las dos UFB, ¿sí o no? F4. Con F4. Ya fijé. Ahí está. Y solamente tiene que actualizarse, tiene que aparecer con valor donde hay crédito fiscal anterior. Los demás tiene que salir con 0 como está, ¿sí o no? Cuidado que aquí le salgan números, entonces quiere decir que está mal su operación que están haciendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si aquí hay 0, aquí me tiene que dar 0 también, porque todo número multiplicado por 0 da 0, no me puede salir con valor. Cuidado que le salga así con montos, ¿no? Eso está malísimo, ¿ya? ¿Y el valor actualizado cuál sería? La suma de K más L. Exacto, igual el crédito mes anterior más la actualización. Ese es el valor actualizado ya. Perfecto. Lo arrastro. Ahí está. Muy bien. Hizo 300 más 19, 319. Perfecto. Y tenemos luego el famoso saldo a favor del
empleado. ¿Sí o no? Ahí que voy a sumar. Igual. Este saldo que es a favor del empleado. ¿Verdad? La, Más. el Valor valor actualizado. Correcto. Correcto. Y lo arrastro. Ahí está. Hasta ahí hemos logrado sacar los montos que tienen a su favor los trabajadores. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el saldo utilizado. En esta columna de aquí, nosotros tenemos que colocar lo que vamos a utilizar de todo este crédito fiscal que tenemos aquí. Ya, eso es muy importante que quede claro. Muy chillón, ¿no? ¿Está bien ahí? Ahí mejor. Bien, hasta ahí está clarito, ¿no? Sí. Sí, sí, perfectamente. Bien. Ahora, aquí es donde tiene que concentrarse. Saldo utilizado. En el primer caso, y tienen que comparar con este de acá, con el saldo del fisco. Esos dos que están de colores tienen que comparar. Esos colores fosforescentes. En el primer caso, es necesario que de mis 453 utilice algo. Si aquí en el fisco dice 0. No. Solamente aquí, fíjense, tendría yo que utilizar 900. de mis 200 bolivianos, solamente 95. ¿Sí o no? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Sí, Y así sucesivamente. En este caso aquí, fíjense que no tengo nada. ¿Sí o no? Ujú. No tengo nada a mi favor. Pero yo necesito utilizar 100 bolivianos. ¿Verdad? Sí. Y en ese caso, En este caso no tiene nada. Cosa de que se le va a este sí, como no tiene nada a su favor, en este caso a este trabajador se le va a descontar esos 100 bolivianos. Pero en cambio en este caso aquí tiene de sus 200 bolivianos, tiene 95 bolivianos. ¿Sí o no? Directamente, una resta. sí, directamente podría hacer colocar estos montos inclusive. Pero lo malo es que si pongo estos montos directamente, ¿cuál es el problema? Que aquí no me va a reflejar los montos que yo necesito después ir acumulando para los siguientes meses. Por eso es que ponemos, se llama saldo utilizado, porque necesitamos reflejar de todo esto que tienen los trabajadores, cuánto van a utilizar, ¿ya? Para que después se haga una resta, ¿ya? Fíjense, para eso hacemos esta fórmula. Igual si el saldo a favor del fisco fuera mayor que el saldo a favor del trabajador, entonces decimos, si es que fuera el saldo a favor del fisco mayor que este saldo acá, entonces le digo a la computadora que me aparezca este valor de acá, ¿ya? Si es que fuera mayor, ¿verdad? Caso contrario, que me aparezca este valor de aquí, ¿ya? Y cierro. Y fíjense cómo va a cumplir la condición. Ahí está, ¿eh? En el primer caso, fíjense, por ejemplo, de mis 200 bolivianos, ¿cuánto voy a utilizar? 95 bolivianos, porque este tiene a su favor, ¿sí o no? De sus 200 bolivianos, él necesita utilizar 95.
como tiene a su favor, tiene guardado crédito fiscal, entonces aquí solamente me va a aparecer lo que necesita ocupar. Pero en cambio en los otros casos me sale cero. ¿Por qué me sale cero? Porque no tienen créditos fiscales a su favor. Si no tiene crédito fiscal a su favor, entonces no puede utilizar nada. ¿Correcto? Sí. Claro, porque en este caso aquí, por ejemplo, dice saldo a favor del trabajador, 0. ¿Y cuánto necesita? 100. Bueno, Entonces, ¿cuánto va a utilizar de su 0? 0, pues si no no. tiene, ¿qué va a utilizar, no? Por eso es que me tiene que salir 0. Por eso es importante la aplicación de la fórmula para que la computadora haga el análisis de lo que yo le estoy diciendo. Si el monto que tiene que pagar de impuestos es mayor que el monto que tiene acumulado, entonces que me aparezca el monto acumulado. Caso contrario, que me aparezca el monto que necesita solamente. Por eso que solamente, como solamente este tiene a su favor, solamente a él le hace la operación. Ya, ahora, en cambio, fíjense en esta otra que dice descuento impositivo del RC/IVA. Igual sí, fíjense. Ahí sí. Si el saldo a favor del fisco es mayor que el saldo utilizado, fíjense bien, si fuera mayor que el saldo, ya no es con el saldo a favor del trabajador, ya es con el, si fuera mayor al saldo utilizado, entonces le digo a la computadora, ¿verdad? Que me aparezca este monto de acá. Caso contrario, que me aparezca el saldo utilizado. Caso contrario, 0. Ahí está. Y fíjense cómo me... Exacto. En este caso acá, fíjense qué es lo que yo le estoy diciendo a la computadora. Por ejemplo, le digo, bien, si es que el saldo a favor del fisco es mayor que el saldo utilizado, en ese caso se cumple. 100 es mayor que 0. No. 100 es mayor que 0. Sí, sí, sí. Si es que se cumple eso, si 100 es mayor que ese saldo utilizado, entonces el saldo del fisco menos el saldo utilizado. ¿Ya? Por eso es que aquí me dice 100 menos 0, 100. En este caso acá, 95 menos 95, 0. Sí. Aquí no hay nada con qué restar. Por eso que hace la resta de manera directa. 100 menos 0, 100. 97 menos 0, 97. Y así sucesivamente. Ujú. Entonces, fíjense, con esto, ese es el famoso descuento que le vamos a hacer a los trabajadores. Hasta esta columna de aquí, fíjense que todos tienen a su favor, algo tienen a su favor, ¿verdad? De todos esos trabajadores, solamente uno, ¿verdad? El primero tiene que pagar impuestos y tiene a su favor. Entonces, de sus 200, solo va a utilizar 95. En cambio, los otros no tienen nada a su favor, tienen que pagar impuestos y tampoco tienen nada a su favor. Entonces, a eso se le va a descontar el RC/IVA y esa es la columna que nosotros vamos a copiar a la planilla de sueldo. Y el saldo para el siguiente mes es la resta de el saldo a favor del empleado, el saldo total a favor del empleado menos el saldo utilizado. ¿Ya? Que en este caso, ahí está, fíjense que ya le hace una resta, 212 menos 95, 117. Quiere decir de que este trabajador tenía 200 a su favor, de sus 200 solo va a ocupar 95 que necesita para el fisco, lo demás va a restar y va a ir acumulando para el siguiente mes. ¿Ya? Y
Esto que, la última columna que está acá, jóvenes, la última columna que está aquí, por si acaso, es lo que después nosotros vamos a utilizar para el siguiente mes. Y ya esa última columna se va a convertir en esto que decíamos aquí hace rato, crédito fiscal del mes anterior. ¿Ya? En el otro mes se va a convertir en esa columna. ¿Está bien? Entendido. Muy bien. Entonces, con eso termina la famosa planilla tributaria. ¿Ya? Esa es la famosa planilla tributaria que a veces uno le tiene miedo y dice, pucha, no la sé hacer, me chipan la fórmula, que no puedo, que no entiendo, que no sé qué es la base imponible, que no sé cuándo es a favor del fisco, cuándo es a favor del trabajador, no sé dónde colocar el saldo anterior, no sé cuánto se utiliza. O sea, fíjense que no es complicado, es cuestión nomás de analizarlo un poquito, ¿verdad? Y se la puede realizar. Muchos contadores le tienen miedo a esta planilla, a esta famosa planilla tributaria, porque la ven amplia, porque tiene 15 columnas y son muchas restas y sumas, etcétera. Pero no es difícil, jóvenes, ¿ya? No es algo que le vaya a quitar el sueño, ¿está bien? De alguna manera tienen que aprender ustedes a realizar esta planilla tributaria. ¿Por qué? Porque cuando trabajen en alguna empresa, ¿quién cree que hace la planilla tributaria? ¿El gerente? Contador. El contador, nosotros. ¿Se dan cuenta? Así es que no le van a decir al dueño o al jefe o al gerente de la empresa, ¿no? Pucha, que no aprendí a hacer planilla tributaria. Bueno, o la sé hacer a mano, así que la hago a mano. No, ¿eh? Afuera. Así es que, y no es difícil. Bien, para terminar entonces, nos vamos a la planilla de sueldo. ¿Y aquí qué voy a colocar? El RCIVA. El RCIVA. Pongo un igual, me voy a mi planilla tributaria, al final, aquí está, descuento impositivo RCIVA, dice. Al primer trabajador le doy Enter, que está con cerople, y lo arrastro. Ahí está. Entonces, esto fíjense que ya nosotros lo hicimos con pura fórmula, donde ya están contemplados. Y ya con eso estaría mi planilla de sueldos terminada y mi planilla tributaria terminada. Lo único que me falta es ponerle los con decimales, con 2 decimales y con separador de miles. Ahí está. Ya están entonces todas mis columnas terminadas. En mi planilla de sueldo. Ahí está. Y también mi planilla tributaria terminada. Ahí está. Fíjense que no es difícil. Es un poquito amplio, pero no es difícil. ¿Ya? Y es así, jóvenes, como ustedes tienen que también aprender a realizar su planilla de sueldos, cómo calcular el bono de antigüedad, cómo calcular las horas extras, cómo calcular las AFP, cómo calcular el RCIVA, cómo calcular el aporte nacional solidario, ¿verdad? Y cómo utilizar tablas, que es muy importante, ¿no? Cómo utilizar buscar B para poder hacer comparaciones, etcétera. Bien, con eso entonces queda terminada la planilla de sueldo con la planilla tributaria. El día jueves nos tocaría hacer la planilla de aportes patronales con beneficios sociales. ¿Por qué? Porque en la planilla de sueldo, fíjense que hemos descontado al trabajador su aporte a la AFP, ¿sí o no? Sí. Pero también la empresa, a eso que hemos descontado al trabajador se llaman aportes laborales, que se le descuentan al trabajador, ¿ya? Pero también la empresa, por su lado, hace los aportes patronales correspondientes al patrón, que ahí está incluido el 10% para el seguro.
¿ya? Sí. Y también tiene que calcular la indemnización del trabajador todos los meses y el aguinaldo del trabajador todos los meses, para que eso se vaya acumulando y vayan devengando. Cuidado que quieran eso, hacer ese cálculo recién a fin de año y cuando ya no haya plata, no esté ni devengado, quieran pagar y no tengan dinero, ¿verdad? Todos los meses hay que ir devengando y actualizando el cuadro para que cuando llegue el fin de año no tengan problema con el pago del aguinaldo, ¿ya? Ese es el mecanismo de cómo se tiene que ir trabajando con el tema de los sueldos. Y también, si nos da tiempo, vamos a hacer la boleta de pago, con el objetivo de que ustedes, por decir, aprendieron a hacer la planilla de sueldo, la planilla tributaria, la planilla de aportes patronales y hasta la emisión de la boleta. Cosa de que queden listos ya para buscar trabajo, ¿no? Sí. Bien, queridos jóvenes, les voy a subir este otro cuadro más que hicimos hoy día, la planilla tributaria al Classroom, y también se lo voy a pasar a WhatsApp para que vayan practicando jóvenes, ¿ya? Y conmigo nos veríamos el jueves, si Dios y la Virgen quiere, ¿ya? Gracias, Está Liz. bien. Gracias.